Acá como que Bueno, se acá ve. volví. De vuelta a conectar, mi amor. Está como medio el pedo acá esta estufa, ¿no? Ahora voy a esperar que Arturo se vuelva a conectar. Justo estábamos charlando, nos congelamos. No sé si a todas les pasó que nos quedamos como sin internet. Me agarra desesperación. Ahí estoy. Vamos a esperar que Arturo se vuelva a conectar. Fue la maldición de la prueba. Ahí volvió. Sí. Ahí está, acá estamos, acá estamos. Ahí se está conectando Arturo. Se Ya me aquí veía. estoy, doctora. ¡Anda! A mí se me murió la internet. Sí, ya de repente ya vi que ya no estaba ahí. Ah, yo te tenía pausado y la chica me dice, está pausado, está pausado. Digo, se ve que todos empezaron y todo el mundo empezó, está pausado, está pausado. Y yo digo, bueno, lo pongo por el teléfono, los datos móviles, ¿viste? Cuando empezás. Bueno, Es lo divertido de estas situaciones. sí, 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 que te agarra la desesperación y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, lo importante es que ya Bueno, estamos acá otra vez. exactamente. Bueno, terminamos de contar. Entonces, que decías que no hay en ningún lado específico de farmacología y odontología. Sí, Está al abocado. menos sí, todo está como enfocado, desarrollado para la investigación de nuevos medicamentos o bien para pues el área de la medicina. Entonces, pues sí estaría genial y pues desafortunadamente desde pregrado, desde licenciatura, posgrado, etcétera, pues a veces creo que la asignatura pues a veces la da así de ¿quién quiere farma? Pues yo la doy, ¿no? Y entonces de repente pues sí tenemos muchos problemas empíricos que a veces como estudiantes, si a mí me dicen, pues recétalo por 15 días, pues digo, pues por 15 días, ¿no? Y así me dijeron, así lo escuché y así lo hago. Claro, Entonces, pues sí, totalmente. eh, pues me he tratado de dedicar precisamente a este tipo de situaciones para, pues tratar de cambiar un poquito la forma de pensar que tenemos. Claro, bueno, la idea nuestra de por qué invitarte fue medio por eso, porque es como que por ahí nos encontramos como que todas estamos medio en lo mismo, como que nosotros somos un equipo y a veces por ahí, bueno, ¿y vos por cuánto días los das? No, yo escuché que ahora en lugar de por 7 por 10 bueno, entonces no, porque en realidad la resistencia de no sé qué, yo escuché que no sé cuánto y por ahí de otras cosas uno se sienta a estudiar y por ahí de farma como que a uno le da un poquito de vagancia. Pero entonces digo, bueno, vayamos a alguien que sepa un poquito más. Espérame, Arturo, te cuento una de las preguntas que nos mandaron. Dale, Ah, dice, claro que sí, adelante, doctora. ¿cuándo aconseja, espérate que había otra ahí, prescribir un antimicrobiano? Ok, sí, claro, pues como bien dice usted, doctora, las cosas han cambiado mucho. A mí me ha tocado que pues a veces en los cursos dicen, no, pero la farmacología no cambia, sigue siendo la misma de toda la vida, ¿para qué me actualizo, no? Mejor me actualizo en materiales dentales, en la mejor resina, etcétera. Pero la farmacología ha tenido muchos cambios. Respecto a esto, uno de los cambios que yo podría decir reciente, pero la verdad es que les estaría mintiendo, los artículos más antiguos en cuanto a cuándo mandar un antimicrobiano son Ujú. aproximadamente ya del año 2000. De Ah, hecho, en las guías de práctica clínica de muchos países del manejo de infecciones odontogénicas, ujú. pues nos hablan de que desde el año 2000 ya hay varias referencias en donde nos dan una recomendación de cuándo sí y cuándo no mandar un antimicrobiano, porque Ujú. hay varios estudios de Europa, de América, etcétera, en donde nos dicen que el 85% de la prescripción de antibióticos en odontología no debería de haberse hecho. Y Un tampoco montón. los médicos se quedan atrás, porque ahí marca No, un 50% aproximadamente. claro. Entonces, pues en odontología se ha tratado de hacer este tipo de guías para unificar criterios y Ujú. lo que nos dicen actualmente principalmente es esto. Primero tenemos que ver si mi paciente tiene su sistema inmune, pues digamos bien, ¿no? Si no está inmunodeprimido o si no tiene alguna enfermedad que esté deteriorando su sistema inmune.
Si Ujú. mi paciente en este aspecto se considera sano, en el aspecto específicamente inmunológico, pues es uno de los criterios que yo tengo que ir descartando. ¿Está sano? No le tengo que mandar antimicrobiano para todo. Segundo punto, la presencia de fiebre. Muchas veces, o al menos cuando yo empecé a leer de todo esto, pues yo me acordé, bueno, ahorita sí a todo el mundo nos toman la temperatura, ¿no? Hasta vamos al súper y nos toman la Ah, temperatura, ahora sí. dudas. Pero yo me acuerdo que cuando estaba estudiando a mí nunca me enseñaron a tomar la temperatura en mis pacientes que llegaban con infección, llámese un absceso, celulitis facial, etcétera. No se Ujú. habituaba, en la primera cita tal vez sí. Entonces, otro de los criterios es eso. Si yo tengo dudas entre si debo de prescribir o no un antimicrobiano, pues tengo que ver si mi paciente tiene fiebre. Si tiene fiebre, sí o sí tengo que mandar antimicrobiano, ¿no? O si tiene algún compromiso con el sistema inmune. Entonces ahí llevamos dos cosas, pero solamente se tiene que cumplir uno de esos criterios. Voy a mencionar 5 criterios y con que tenga uno Ajá. de ellos ya es cuando decidimos mandar un antimicrobiano. Como tercer criterio tenemos la presencia de algo que se llama linfadenopatía, que la linfadenopatía realmente es cuando nosotros palpamos las cadenas de los ganglios linfáticos y se sienten claramente con hipertrofia. De hecho, creo que eso cuando nos duele la garganta, lo primero que hacemos es eso, ¿no? Tocar las anginas y tocar los ganglios. Y no, creo que sí estoy enfermo. Sí, Y sí. algo que nosotros hacemos en casa Y a ahora más, veces, no, ahorita ya olvídate. es paranoia, todas nos revisamos la garganta y buscamos A ver si síntomas, no perdí el fiebre. olfato. Sí, a ver, es que no me sabe la comida, me faltó condimento. Exacto. Ahorita sí estamos cayendo ahí en ese punto que pues sí nos da bastante temor. Pero pues sí, también es otra cosa, otra herramienta que nosotros debemos de incluir en nuestra consulta, ¿no? Estoy palpando ganglios linfáticos con una hipertrofia, se sienten, pues eso habla de que ya mi infección ya se está diseminando, ¿sale? Llevamos 3. La cuarta sería lo que le llaman malestar general. Muchos pacientes, de hecho, llegan a nuestro consultorio, sean niño o adulto, y nos dicen, oye, doc, ¿sabes qué? Que desde que me salió esta bolita, ¿no? Porque así nos dicen, Sí, o esta postemilla, no sé, me he sí. sentido cansado, me he sentido adinámico, no me da hambre, como que me duele la espalda, y literal nos dicen, siento como cuando me voy a enfermar. Entonces, toda esta relación, ¿no? De que nos habla de un malestar general, también nos determina que sí también tengo que mandar antibiótico. Y la quinta, que sería la última, sería indistintamente, pues sí, la presencia de celulitis facial. Si ya mi infección ya no está localizada y ya abarca piel, tejidos extraorales, pues Ujú. ya seguramente tengo que mandar un antibiótico, ¿sale? Pero de Bueno, ahí en fuera, si yo no tengo ninguno de estos 5 puntos que les estoy mencionando, pues realmente tenemos que aprender en odontología que tenemos una fortuna de estar en esta carrera, porque nosotros podemos quitar el factor etiológico. O sea, yo como odontólogo puedo hacer una extracción, una endodoncia, un tratamiento periodontal, cosa que, por ejemplo, los médicos a veces no pueden. O sea, si yo tengo una infección renal, pues ni modo que el médico me diga, ah, pues te quito los riñones y no pasa nada, ¿no? Aquí se acaba el problema. Cosa que nosotros sí podemos hacer. Entonces, como primer punto que quisiera compartirles es eso. En odontología tenemos que aprender que los medicamentos, sean NAINES, analgésicos, antibióticos, etcétera, son coadyuvantes. Me complementan mis tratamientos odontológicos. Pero lo importante es yo poder hacer mi tratamiento odontológico. Eso es lo fundamental. Si yo no hago tratamiento, pues evidentemente la infección, inflamación, el dolor, pues va a seguir. Entonces habríamos que enfocarnos un poquito más a los tratamientos y no preocuparme tanto por qué le voy a dar. Eso ya es claro, como un complemento, es un plus que no siempre se necesita también. claro. En cuáles sí y en cuáles no, ver la situación que se presenta de estos que vos describiste, que tenga tu paciente para realmente indicárselo y y no indicarlo porque sí. Sí, exacto, porque de hecho, por ejemplo, todavía, no sé, yo que soy odontopediatra, ortodoncista, pues a veces tengo ¿Sí? pacientes de cuando todavía inicié, ¿no? Hace muchos años, y pues a veces van conmigo adultos, no sé, Ah, traen una necrosis pulpar, ¿no?
Y bueno, yo lo único que hago es la pulpotomía, o sea, el tratamiento de urgencia para quitar el dolor en lo que el endodoncista va a la clínica. Y Claro, muchas veces lo primero que dice el endodoncista es, oye, ¿y le mandaste antimicrobiano? Dije, claro. pues no, Doc, hice el acceso, ¿no? Entonces son todavía como que principios que tenemos bien clavados, así de que necrosis igual antimicrobiano, ¿no? ¿Y por cuántos días? Por 7 días, porque ese es como el estándar de oro que nos transmitieron. Entonces desde ahí tenemos que dar un cambio, saber que no todo es necesario un antimicrobiano. Hay muchos pacientes que no lo requieren y ahorita estamos enfrentando pues un grave problema de resistencia bacteriana, ¿no? Que es como que lo más extremo que nos está pasando. Y hay pacientes, la automedicación, el uso Eso irracional es de horrible. los medicamentos, que hace poco hice un post, me gustó mucho porque lo compartieron mucho en Facebook, en Instagram, en donde Sí, decían, ven, si no saben, no se automediquen, no sean así, pero era como dirigido a los pacientes, ¿no? claro. Y yo siempre les ponía, bueno, doctores, no, no es específicamente No es para los solamente pacientes, los es para pacientes. nosotros, porque nosotros también nos automedicamos, Sí, pero bárbaro. bueno, en odontopediatría pasa mucho, a veces que un molar que tenés muy destruido y tiene la fístula y le dan el antibiótico. Pero si ya tiene la fístula, ya está drenando, si vos lo abrís, no necesitas darle antibiótico, en realidad. Exacto, Y te ponen el exacto. antibiótico por las dudas. No, le mandé la foto al doctor y él me dijo que le da antibiótico. Bueno, chao. Entonces yo le digo, yo siempre le digo, a mí como que me da cosita, aparte en los chicos, darle tanto antibiótico, porque digo, bueno, tienen toda su vida por delante para seguir tomando antibióticos. Yo trato de cuanto menos poder darle, mejor. Pero bueno, a veces es eso, que ve la fístula y en realidad ya está, si ya hizo la fístula, va a drenar por la fístula, hace la apertura y listo. Pero bueno, sobremedicamos nosotros también. En algunos casos sí, obviamente se justifica, pero bueno, en muchos otros estuvo por demás. Y yo creo que por ahí ahora, el otro día lo pensaba con esto bueno, nosotros tuvimos la primera fase de la pandemia, que, bueno, que no atendíamos, que nadie hacía nada, ni la urgencia se derivaba todo, no hacíamos nada. Bueno, ahora ya, nada, volvimos un poquito para atrás igual, pero bueno, estamos viendo como más pacientes, todas urgencias, pero bueno, uno está yendo a ver su solamente era por WhatsApp. Entonces, cuando te la foto, a veces la incidencia de la foto no es la misma y por ahí te confundís que por el cómo dio la luz, que parece cosa, y bueno, y por la duda le entrabas antibiótico. Porque era así. Y sí, bueno, por si acaso, mejor que tome el antibiótico y no que no lo tome. En realidad, como que bueno, y por ahí después es contraproducente en realidad. Sí, de hecho, hay también cosas de las que siempre les comento. El problema de medicar nosotros inadecuadamente, todo el área de la salud, yo no hablo en específico de odontología, todos los que estamos en la salud hemos medicado a lo mejor de manera inadecuada. El problema es que, por ejemplo, a veces pues los papás, ya saben, a veces hasta en la cajita ponemos, ¿no? Para la infección de muelas. Claro. Entonces, cada que el papá tiene otro hijo que aparentemente está pasando por lo mismo, o el esposo, el hermano, el vecino, la comadre, etcétera, siempre es así, mira, este me lo mandó el doctor para mi hijo, entonces de seguro es para infección de dientes. Claro. Esa es una parte. Y la otra parte que también me gusta comentarles mucho es que yo en cierta parte entiendo por lo que estamos pasando, porque a veces nosotros tomamos como que, ay, pues hago una receta, le anoto amoxicilina, tómate cada 8 horas y bye, ¿no? Pero realmente el hecho de dar una prescripción médica, una receta, pues involucra muchísimo tiempo porque es una educación para el paciente. O sea, es desde explicarle, o al menos yo ya así lo hago y es lo que me gusta compartirles para, pues, unificarnos, ¿no? Que sea lo mismo ir con A, con B, con C, porque todos nos manejamos igual. Sí, Es desde explicarle por qué lo debe de tomar cada cuántas horas, porque el paciente puede decir, bueno, pues si me lo mandó cada 8 y me lo tomo cada 6, pues más rápido me alivio. O claro. caso contrario, pues cada que me acuerdo me lo tomo. Si le mando una tableta, a lo mejor dice 2 porque me siento súper mal. Se le hace fácil triturar tabletas y dárselos en jugo a su bebé, o si sabe feo, pues agregarle más azúcar. No sé, hay tantas cosas que se pueden alterar los medicamentos, la frecuencia, la duración del tratamiento, etcétera. Pero yo creo que eso también no es tanto del paciente porque él no está obligado a saberlo. Yo creo que es parte de una cultura, de una educación, porque somos educadores de la salud, de nosotros poderle explicar, mira, no puedes cambiar la forma del medicamento por esto, no lo puedes suspender antes, etcétera.
Y yo creo que así se va haciendo una cadenita de que ya están entendiendo el por qué, ¿no? No nada más es me dio un papel, me dijo ve a la farmacia, tómate los 5 días y regresas, no sé, cosas así. Hay que como que esforzarnos un poquito más en ese aspecto de Ujú. explicar la prescripción. Creo que eso sería muy importante. Sí, es verdad que por ahí uno le dice y nada. Bueno, yo en esto personalmente es como que yo les recalco mucho el tema de que no, que esto, que no lo corten, que es más, a veces por ahí prefiero no darle cada 8 porque como madre entiendo que es un garrón levantar jugada a solo darle el antibiótico y la primera noche como está mal, te levantás, pero la segunda o tercera que ya no hay dolor, ya bajó la infección, bueno, en lugar de darse a las 4 de la mañana, se las doy a las 6. Entonces a veces por ahí prefiero, bueno, aumento la dosis, se lo doy cada 12 y sé que las va a cumplir, y entonces le digo, cumplilas porque así va a hacer efecto, si no la próxima que necesite tomarlo no te va a servir. Como bueno, uno por ahí cuando le recarga a los pacientes eso lo entiende y se ponen las pilas, digamos, como para hacerlo. Pero es verdad que por ahí nosotros mandamos y nada más, nos tomamos como el trabajo de explicarles. Sí, como bien dice, de hecho hay que tener esta empatía, porque como usted bien dijo, cuando tienes un hijo te das cuenta de que a veces no lo vas a levantar a las 4 de la mañana a tomárselo, si está pequeñito llora, ni modo que le digas, ven, aparte de todo te voy a llevar a lavar los dientes. Entonces son varias circunstancias que tenemos que valorar. Por ahí tiene un tiempecito muy corto que di una plática de la relación entre el azúcar de los medicamentos y la caries. O sea, es toda una educación, ¿no? Porque a veces dicen, es que los pacientes no leen la caja. Y yo les digo, bueno, si hacemos un ejercicio y te menciono 3 medicamentos y tú me dices exactamente qué cantidad de azúcar tiene y cuál tipo de azúcar, pues a veces tampoco lo sabemos. Entonces, por eso yo creo que es un trabajo en equipo, ¿no? Odontología, medicina, grupo familiar, sociedad, etcétera, pues para que todo esto salga de una forma adecuada, porque pues es, a fin de cuentas es un factor de riesgo. Y me sorprendió porque leyendo un artículo decía que los papás al menos una vez a la semana dan un medicamento por algo. Que porque lo picó un mosquito, porque le duele algo, porque se va a enfermar, porque corrió mucho y le duelen las piernas porque hizo ejercicio. O sea, de verdad la automedicación, el abuso de medicamentos actualmente está bárbaro y pues eso trae otras consecuencias pues negativas de esta forma. No, totalmente, totalmente. Escúchame, y acá dice, ¿por cuántos días? ¿Por ¿Cuántos cuántos días calculo días? que microbianos? Sí, Sí, claro. pero debe depender del caso y lo que necesites dar o no, y lo que estés dando. ¿Y qué Ujú. antimicrobiano? ¿Correcto? Mira, te pregunto y te contesto. Muy Mira, bien, doctora, ya ya te- contestó. Siguiente pregunta. ya contesto. Adelante con la siguiente. No, no, pero contame. Esa No, me no. interesa de los días porque ahí, a ver, De hecho, contanos. esa es otra cosa que me encanta porque yo en las pláticas, en los cursos, siempre la primera pregunta que hago, como para romper el hielo y hacer un poquito de sonrisas, si sonrisa aprendes más fácil, siempre les digo, a ver, ¿por cuántos días prescriben los antimicrobianos? El gran grupo va de un rango de entre 5 a 10 días, ¿no? Y la pregunta que sigue con eso, me encanta siempre decirles, ok, dime tu bibliografía, de dónde lo leíste. Y ya es cuando todos ponen cara de, pues así me dijeron Me en la dijeron, escuela, mis apuntes de farmacología, en el servicio social, o sea, como que realmente no lo hemos leído, realmente es lo que nosotros suponemos o lo que copiamos de los médicos, porque los médicos, pues sí, por lo regular, como no trabajan sobre el factor etiológico, porque a veces no se puede, pues es un mayor número de días. Después sale un artículo en el 2017 de la Asociación Americana de Endodoncia, en donde nos dice que los tratamientos de 3 días después de haber realizado el tratamiento, que eso es lo más importante que hay que definir, una vez que yo realicé el tratamiento, si fuera necesario mandar antibiótico, con 3 días es más que suficiente. Y ahora, todavía en el 2020, en marzo, ha habido varias publicaciones en donde ya son totalmente más específicos. Ya ni siquiera nos dice pon un número de días. Nos dicen que a las 72 horas tenemos lo preferible es que regrese el paciente, que lo revisemos. Si todavía tiene infección, lo podemos prolongar a 5 días y si no, ahí se suspende. O sea, ya no hay como recetas de cocina de
5 días, 7 días. Ya lo que se está fomentando actualmente es monitorizar al paciente continuamente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que cuando yo lo mando por poquitos días da resistencia. Para que yo no tenga resistencia necesito mínimo 72 horas, un nivel plasmático estacionario. Eso es lo mínimo. Pero nos dice que si yo ya eliminé la infección y prolongo más allá el tratamiento, eso tiene más riesgo de resistencia, porque yo ya estoy intentando matar bacterias que ya ni siquiera me estaban provocando una infección. Entonces las bacterias residuales o incluso las del microbioma empiezan a reconocer estos medicamentos y por lo tanto tenemos más riesgo de infección. Entonces actualmente se nos recomienda eso, mínimo 3 días, pero monitorizar al paciente. Ya no es una receta de cocina de 7 días y así se acabó. Ah, ok. Entonces, y si vos ves, por ejemplo, que el cuadro no terminó de bajar, no sé, venía con un proceso, tenía, no sé, la cara hinchada, y no terminó de bajar, por ahí le decís, bueno, no sé, tomalo 3 días más, o cuántos días más. Exacto, sí, sí, sí. De hecho hay que monitorizarlo, por lo regular de 3 nos vamos a 5, podemos quizás sí llegar a 7, 10, pero ya depende mucho, por eso es que hay que individualizar los tratamientos, incluso en farmacología, porque pues habrá un paciente que sí está sano, habrá uno que estaba aparentemente sano y no sabíamos, entonces por eso cada paciente lo tenemos que manejar de forma personalizada para no tener ese tipo de errores en la prescripción. Buena data, ¿ves? Porque yo la última que había escuchado era que ahora decían que los des por 10 días. ¿Viste? Sí, Yo no, te pero no, citas que decía por 10 días, que yo dije, no sé por qué más días. Y yo dije, bueno, será porque cada vez están más resistentes. Esto fue mi explicación, ¿no? Digo, ¿será que están más ujú, resistentes a los antibióticos y por eso tienen que dar más días? Porque, digo, no llega a ser el efecto que tiene que cumplir en menos. deseado. Sí, de Claro. hecho, más bien 48 horas no vamos viendo una mejoría, sí podemos cambiar de antimicrobiano, porque si hay resistencia y no nos damos cuenta, pues definitivamente no va a funcionar, ¿no? Claro, Pero no tenemos que por quizás más. esperarnos tantos días para ver si funciona o no. Por eso se recomienda siempre empezar como, no con una bomba, sino con el que es el espectro adecuado para yo tener más opciones por si mi plan fracasó, porque luego mando algo súper, una mega bomba y ya me acabé las opciones desde un inicio. Entonces hay que ir de manera gradual, pero el espectro antimicrobiano es bien importante. Siempre hay que elegir el que está ajustado a mi patología. No uno ni muy pequeño ni uno muy grande, sino el que es para el tipo de patología que yo quiero manifestar. No, Eso es lo más importante. no sea lo que más usan, nosotros lo que más usamos es la amoxicilina, que es como el caballito de batalla Sí, de pues de hecho, todos, y amoxicilina con ácido clavulánico. sí, pues es que de hecho es nuestra primera elección en odontología, por la cantidad de, bueno, más bien, porque el espectro antimicrobiano es totalmente adecuado para el tipo de bacterias que nosotros tenemos en las infecciones odontogénicas. De hecho, a veces un problema siempre andamos buscando por ahí qué medicamento y que si mando una fluoroquinolona de segunda generación, tercera generación, que si hago sinergia. A veces nos queremos meter en tantos problemas cuando todo esto ya está muy estudiado, o sea, ya se sabe cuáles son los tipos de microorganismos que hay y cómo los podemos combatir. Entonces, a veces, pues no es bueno como intentar buscar el hilo negro de algo que ya nos hicieron el favor muchos investigadores de publicar y de que solamente tenemos que leerlo. Y eso es todo. Claro. Sí, No, eso pero es está lo bueno esto, de ir buscándole, y es verdad, si vos ves que a 2 o 3 días no te funciona ponerle con la Moxi, por ahí tenés que cambiar y usar, no sé, un aclarito, lo que sea, cualquier otro antibiótico que te haga más efecto sobre lo que estás Sí, teniendo. de hecho, por aquí, miren, les voy a leer tal cual porque por aquí tenía preparados unos apoyos para que precisamente me entendieran de esto. Respecto al tiempo, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que por sus siglas en inglés es IDSA, precisamente nos habla de que una de las claves actualmente, y esto es del 2019, para Ajá. combatir la resistencia a los antibióticos es acortar la duración de los tratamientos, porque esto reduce la probabilidad de desarrollar resistencias, disminuye los efectos adversos y las posibles complicaciones. Entonces, si ustedes quieren una fuente en donde poder leer esto de cuánto, pues es precisamente la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que se aplica
también para medicina, no es específico para nosotros. Entonces, Bueno, pues sí hay varios cambios que nos tenemos que pues ir actualizando e ir adaptando a una nueva forma de prescribir, porque a veces es por miedo, ¿no? A veces digo, oye, es prefiero, que claro, un, prefiero un ti, cubrirme. ajá, dice, oye, un tipo loco de México dijo que 3 días, pero nos da miedo el cambio. O sea, digo, y si lo mando 3 y el paciente no mejora, por eso hay que explicarle. Te voy a Claro, citar y si todavía es claro. necesario, extendemos la terapia y si no, pues con eso es más que suficiente. Yo creo que en el explicar y educar a nosotros y a nuestros pacientes, pues ahí tenemos mucho de gane ya. Sí, 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 sí. No, no es descabellado, porque en realidad vos no lo estás dejando suelto al paciente, vos lo estás controlando. Una cosa es que vos lo Exacto. largues, el paciente no venga y otra cosa es que vos lo estés controlando. Ahí cambia. Pará, que tenemos unas cuantas preguntas acá. ¿Querés que vea estas? Seguimos con las otras. Tengo por todos lados, te estás matando, Arturito. Pues si quieres, seguimos con las que le habían mandado previamente y ya, si nos da Después tiempo, las seguimos con respondemos estas. Dale. Dice, la mitad. ¿cuáles son los más utilizados? Ok, dentro de los antibióticos más utilizados, Justo ahí efectivamente puse está, ¿Mande? que ahí justo preguntaron por la citromicina. Ah, ok. De hecho, sí, dentro de los más utilizados, efectivamente, la primera línea son las penicilinas, ¿no? Y dentro de las penicilinas, pues la que más se utiliza dentro del grupo de penicilinas, pues es la amoxicilina y la amoxicilina con ácido clavulánico. A veces también tenemos mucha confusión en este aspecto porque cuando yo pregunto cuándo mandas una, cuándo mandas otra, de verdad Ya, también es una pregunta que impacta así de, a ver, un momento, pues siempre con ácido, ¿no? Por si las dudas, ¿no? Tenemos de por si las dudas. Entonces, pues realmente tenemos que saber que el ácido clavulánico, tal cual, solo no funciona como un antibiótico, pero sí hace una sinergia que sobre todo ayuda para los estafilococos, ¿sale? ujú, O Staphylococcus aureus. Y la otra, pues, es cuando se sospecha de una resistencia por la producción de beta-lactamasas. Entonces ujú. tenemos amoxicilina y amoxicilina con ácido clavulánico. De ahí en fuera, la Asociación Americana del Corazón nos dice que cuando yo tengo alergia a las penicilinas, mi Sí. primera elección Ah, por el grupo, por el espectro, sería la clindamicina, que de hecho sí sí. lo maneja también en profilaxis. Y Ujú, otro grupo que tenemos son los famosos macrólidos. Dentro de ujú. los macrólidos, a nosotros nos enseñaron como un rezo, ¿no? Si eres alérgico a la penicilina, le mandas eritromicina. Y sí, claro. Pero se ha visto, y ni siquiera es de artículo, esto viene incluso en el Vademecum, que la Ujú. eritromicina es hepatotóxica, ototóxica, gastrolesiva, inestable en presencia de alimentos, tiene como que algunas desventajas. Entonces, actualmente se recomienda más el uso de acitromicina o de claritromicina, Ujú. que realmente estos son los principales antibióticos con los cuales podemos resolver muchas de las situaciones ontogénicas. Ya quizá habrá algunas infecciones, quizás a nivel hospitalario o con bacterias atípicas, que tal vez sí nos demanden el uso de una fluoroquinolona como es la ciprofloxacina, pero ya son casos muy específicos. De ahí en fuera, y pues el metronidazol, que también se ha utilizado por mucho tiempo, pero Sí. junto con una penicilina. El metronidazol solo es principalmente antiparasitario. De hecho, hay muchos medicamentos que traen metronidazol y a nosotros nos los prescriben para cuando estamos enfermos del estómago. Sí. Pero Porque el esos metro, son los grupos más importantes. claro. Ay, se me tapó el oído. Me quedé ahí. La, mm, la claritro y la citro la das para cuando tenés alergia a la moxi, ¿correcto? A la moxi, sí. Que de hecho Ah, y la, ahí vale aclarar otra confusión, porque sí me ha tocado mucho ver que también me dicen, oye, es que mi paciente es alérgico a la penicilina y le mandé cefalosporinas. Tenemos que tener cuidado porque las cefalosporinas también son betalactámicos y hay algo que se llama alergia cruzada. Entonces tenemos que saber que los betalactámicos son 4 grupos, son penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas y monobactams, y todos estos se llaman betalactámicos porque tienen un anillo betalactámico. No quiere decir que sea alérgico a todos, pero si por mala suerte mi paciente es alérgico en específico al betalactámico, va a ser alérgico a todo el grupo.
porque esto sí es bueno, a mí me ha tocado pacientes que me llegan con otras prescripciones, me dicen, doctor, es que le dije que era alérgico a la penicilina y me mandó amoxicilina. Entonces, como que a veces pensamos que la No, amoxicilina es otra cosa, ¿no? que no, Es otro grupo, otro mundo, pero pues sigue que no siendo. deriva de la penicilina. Sí, como que dicen, No es amoxicilina una suena hermana, diferente. Sí, así es. son de la misma familia. Sí, 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 y Mira, pues sí hay te que. quería preguntar, la citromicina, porque en realidad se da 3 días la citromicina y después dicen tratamiento prolongado 5, pero sería con el mismo criterio que lo que vos estás diciendo ahora. Le doy Sí, 3 días, lo veo, y si necesito más, le doy 5. exacto. De hecho, por ejemplo, en los protocolos que se estuvieron manejando ahorita dentro de los más seguros para el Ajá, tratamiento de COVID-19, uno de los sí, antibióticos que se utiliza es la citromicina, no porque sea una infección bacteriana, sino porque se vio que tiene capacidades inmunomoduladoras, inmunoestimulantes. no Y ese sabía. se estaba mandando hasta por 7 días, desde 4 días hasta por 7 días. Pero eso ya son situaciones muy especiales. De ahí en fuera, por ejemplo, cuando yo lo uso en el consultorio, exactamente como bien dijo doctora, es el mismo criterio. Me voy primero por 3 y si es necesario, seguimos. Pero lo básico para nosotros en odontología son 72 horas, pero ojo, siempre y cuando se haya realizado el tratamiento. Si no se ha realizado el tratamiento, pues yo sigo con la infección. Porque me acuerdo que Claro. por ahí en la escuela todavía me decían, mándale 7 días de antibiótico y lo citas en 8 días para ver cómo Bueno, sigue. Pues va a seguir claro. igual porque, bueno, se enmascara el proceso infeccioso, pero sigue ahí latente por el factor etiológico. Sí, sí, sí. Va a esperar una semana, va a mejorar, pero después va a volver otra vez. No Sí, va a claro. desaparecer. Y de Hasta que no ahí es hagas que el por o la qué. estructura o el conducto o lo que sea, no va a cambiar tu. Vas a volver otra vez. Sí, de ahí está el por qué a veces los pacientes ya no regresan, porque a veces ya nada más quieren ir por su receta y ya, ¿no? Adiós. Ahí nos vemos y Claro. cuando me vuelva a doler, regreso. Exacto. Sí. Es una buena manera para engancharlos a los pacientes también, no es mala. Sí, decirles, no, no, pues es que va a seguir y es peor y mejor Exacto. mejor de una vez atiéndete. Claro. No, y que sepan los riesgos también, que es importante. Sí, 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 sí. Sí, yo con eso me peleo siempre nada, con mi suegra, que ella le duele un poquito la garganta y dice, no, hay que tomarse el antibiótico. Y yo digo, no, porque si es virósico, se lo tomó el antibiótico para nada. Pero bueno, es la discusión que siempre tengo. Si ella hace cualquier cosa, se toma el antibiótico y ya se le pasa todo. Pero bueno. Pero bueno, el concepto están todos también. Todos Sí, los pacientes que les sí, duele la garganta, antibiótico. de hecho es otro dato curioso que tengo ahí, pues ya todos los estudios están encaminados ahorita a la prescripción, al uso racional de medicamentos. De hecho, la OMS ya hizo un día internacional a partir del 2018 para el no abuso de los antimicrobianos que se festeja la tercera semana de noviembre. O sea, ya hay varias cosas. Pero pues dentro de esos datos curiosos que he leído, pues es que el 80% de las infecciones de la garganta, faringoamigdalitis, el 80 son virales, pero es un Claro. efecto placebo, ¿no? Es así de, ay, me tomé mi antimicrobiano y ya me siento como nuevo. Sí, sí, Pero sí. lo que nosotros tenemos que entender, doctora, es que no es que esté usando un antimicrobiano y ya no pasa nada. Nosotros tenemos No, microbioma y el microbioma son bacterias y son bacterias buenas. Ojalá los antimicrobianos decidieran, ay, ataco a la mala y dejo a la buena. Ataca obvio. todo. Exacto. Entonces, a lo que voy es esto, si yo tengo una infección viral y mato a mi microbioma, que es una primera línea de defensa, pues a veces por eso se Ujú. agudizan más los procedimientos, Claro, porque estaban ahí el microbioma deteniéndolos, por así decirlo, claro. mato el microbioma y ¡pum!, se exacerba la infección. Entonces hay que tener mucho cuidado Bueno, porque tiene muchos efectos adversos. sí, sí, sí. No, no, y aparte cuando uno se hace resistente, después como que la dosis es mayor, después no hay nada que alcance, es como que es una escalada que no tiene fin en realidad. Bueno, escuchá, vamos con otra. De analgésicos. ¿Existe alguna complicación entre los AINES y un paciente que recientemente está recuperado de COVID? Las Que no, preguntas obligadas no, yo de no la lo voy a querer pandemia. atender, ¿eh? ¿Qué? Las preguntas Decime la obligadas de la pandemia, ¿no? claro. Yo le voy a De decir hecho, que por favor no venga a atenderse conmigo, así, bueno, por pues si acaso, si tienen COVID, lo lamento, no se les podrá brindar la atención. servicio.
No, de hecho, de ahí sí tengo algunas cositas agradables que me gustaron. Pues el Sí. ibuprofeno, de hecho, esto salió una alerta específicamente de Francia, de, Sí. en específico, por Oliver Véran, ¿sale? Que es el ministro de Salud de Francia, pero él habló específicamente, no habló en general de AINES, habló específicamente del ibuprofeno, ¿sale? El ibuprofeno es un derivado del ácido propiónico. Entonces, lo que tenemos acá es que para empezar, todo tiene un origen y ya cuando empecé a leer un poquito más de estos temas, que pues fue una pregunta bien frecuente para mí, gracias a Dios que fue, entonces ibuprofeno sí o no, ibuprofeno sí o no. Entonces, esto tiene varios antecedentes y esta noticia salió porque tiene una estructura fuerte porque, por ejemplo, pues se ha reportado que el ibuprofeno tiene la capacidad de disminuir la función del sistema inmune y facilitar la invasión de ciertos patógenos. O sea, esto se ha relacionado con el ibuprofeno, pero tampoco son todos los patógenos. Uno de los que se ha visto esta exacerbación con el uso del ibuprofeno es del Mycobacterium tuberculosis. El problema es que yo a veces leo este tipo de notas, leo los títulos, no leo las letras chiquitas y ahí es cuando vienen los problemas, porque sí, sí dice que disminuye la función del sistema inmune, pero nos explica que este es un estudio del 2019, ¿sale? De Ager y Dirol, en donde nos dice eso. Sí, sí se ha visto esta relación, pero ojo, no con todos y hasta la fecha, que es del 2019, les repito este artículo, solamente nos ha dicho que con el Mycobacterium tuberculosis. Entonces de ahí empezó como que ese temor porque dijeron, oye, y si no nada más es con esto, y si también es con otro tipo de enfermedades, etcétera. Después empezaron a hablar, y se ha hablado mucho del COVID, de que el ibuprofeno incrementa la expresión de la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Por eso es que hablaban ahí de los hipertensos, de los que tomaban estos tipos de medicamentos que se llaman IECA, ARA, etcétera. Y por eso también salió este tipo de precaución, ¿no? Porque decían, oye, el ibuprofeno también puede provocar esto. Entonces, pero realmente pues el mecanismo por lo que se está sospechando todo esto es porque al inhibir la ciclooxigenasa 1 está inhibiendo también evidentemente las prostaglandinas, los tromboxanos y otros mediadores periféricos que funcionan también como para el sistema inmune. Entonces, nosotros tenemos dentro de la clasificación de AINES unos que son inhiben mucho la COX-1 y otros que inhiben Sí. mucho la COX-2. El problema es que si nosotros lo estudiamos de manera particular, la COX-1 es la buena onda, la COX-1 es la que tiene muchas funciones fisiológicas y desafortunadamente el ibuprofeno es más afín por COX-1 que por COX-2, por eso es que se definen varios efectos adversos. Y bueno, el punto es que la conclusión de todos estos artículos que se han encontrado es que solamente se altera en específico la memoria inmunológica de los linfocitos T, pero hasta el momento la única que se ha comprobado es con el Mycobacterium tuberculosis. Hasta ahí. No hay ninguna publicación hasta el momento que me diga que el ibuprofeno tiene alguna forma de agravar esta situación del COVID. Pero como yo les digo en odontología, porque en odontología yo sé que nos encanta el ibuprofeno es mi consentido, ¿no? Es el que mando para todo, dolor articular, dolor dental, dolor muscular, dolor de lo que sea, ¿no? Entonces yo lo que les respondía es, mira, a lo mejor si yo le explico todo esto a mi paciente, pues se va a quedar así Ujú. de, ajá, ¿y No eso entendí qué? nada. No quiero ibuprofeno, ¿no? Entonces yo siempre les decía, pues tenemos otra opción. De hecho, por ejemplo, nos dicen que la indometacina y el Ujú. naproxeno, esos son medicamentos muy seguros para los pacientes que están presentando COVID. Ah, no Entonces, sabía. podemos hacer esta relación sin ningún problema. Ahora, otra diferenciación que tenemos que hacer es que eh, a veces yo quiero mandar un AINE, pero cuando tengo dolor, ni siquiera tengo inflamación. Y tenemos que tener bien claro que los AINES es para cuando hay los dos. Si yo Claro. tengo dolor y si yo tengo Ajá. inflamación, mando un AINE. Pero si tengo dolor, Total. pues nada más mando paracetamol. Entonces ahí Ujú. es otra cosa que debemos diferenciar. ¿Para qué quieres forzosamente mandar ibuprofeno si a lo mejor tu paciente nada más tiene
dolor y no tiene inflamación. Entonces tenemos varias opciones. De hecho, podemos mandar paracetamol, metamizol sódico, si es que tuviera solamente dolor, o como ya les dije, indometacina y naproxeno se consideran medicamentos seguros porque incluso ha habido estudios que están tratando de verificar si tienen, se ha ligado que tienen ciertas propiedades antivirales. Entonces, pues Mira tenemos un vos. mundo de opciones. Sí. Nosotros en naproxeno nosotros damos bastante naproxeno y ketorolac también damos bastante. Ah, pues el naproxeno ahí está. Todos somos como caballitos de batalla, es el ibuprofeno, viste, cada uno tiene como la listita y es el que tiene más dolor, le das un naproxeno, un ketorolac, algunos diclofenac, pero como que todo el mundo más o menos va por esa línea. Pero la verdad que uno también tendría que a veces ver eso. Lo que pasa es que a veces uno dice, tenés un ibuprofeno y todo dice, ah, sí, la cartera tengo. Sí, sí, pero pues Entonces, como usted lo dice, doctora, tenemos una gama de opciones. El problema es que a veces tenemos que estudiarlas como un poquito más para ir personalizándolo con cada paciente, ¿no? Decir, oye, este sí, este no, si es bueno, no, en qué paciente sí, etcétera. Pero insisto, pues si tengo dolor, pues no mandas un AINE, o sea, es dolor. De hecho, yo les digo mucho un chiste. En ontopediatría muchas veces los pacientes van con nosotros porque tienen dientitos de tiburoncito, ¿no? Tienen dos aquí y los otros dos ya por atrás. Es el motivo de la consulta, si no, no nos lo llevan. Si haces una extracción simple, que la verdad a veces hacemos más cuento, nada más ponemos tópica y los retiramos, pues ni siquiera necesito un analgésico, lo que el niño necesita es helado. Si le dices, cómete nieve a libre demanda, el bebé va a estar feliz y hasta te va a amar, va a decir, oye, pues ¿cuándo me sacas el que viene, no? Porque no me compran cuando helado. Sí, ¿cuándo vuelvo? Porque tú sí me mandas helado, tú sí le sabes a esto de los niños. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos sustituir y no siempre es necesario solucionar todo con medicamentos. no, totalmente. Sí, sí, cuanto menos Ujú. medicás, mejor, en realidad. Ujú. Eh, Espérate, acá hay otra pregunta, dice, ¿qué tan riesgoso es el uso de AINES? ¿Qué tan riesgoso? Esa Ajá. es una buena pregunta. Más, ahí por Eh, ahí preguntaba de los hipertensos y los AINES, que también es otro tema. Es que sí, realmente ya cuando nos vamos adentrando y cuando escuchamos todo este tipo de cosas, pues ya nos vamos dando cuenta de más cosas, ¿no? Que tenemos. Los AINES son muy buenos medicamentos, pero tienen muchos efectos adversos. ¿Cuáles van a ser los más malos, por así llamarlo? No los más seguros, sino los que producen más efectos adversos, los que más inhiben a la ciclooxigenasa 1. Porque siempre Ujú. tenemos que saber, la ciclooxigenasa 1 son los que tienen las funciones benéficas, ¿sale? Los buena onda, los que yo no quiero Claro, inhibir. Los que yo sí. sí quiero inhibir es a los COX-2, pero desafortunadamente muchos de los AINES son duales, inhiben tanto a uno como a otro. Entonces tenemos, dentro de los problemas más comunes, tenemos malestares del sistema gastrointestinal, ¿sí? Que aquí hay que aprender una diferencia, porque a veces me dicen, entonces si mando un AINE, ¿tengo que mandar un gastroprotector? Claro, y sobre todo si mi paciente tiene gastritis, colitis o úlcera, porque le voy a dañar más, porque las prostaglandinas inhiben el recambio natural de la mucosa gástrica, renal e intestinal. Pero a veces me dicen, entonces pasa lo mismo con los antimicrobianos. No, los antimicrobianos, que por aquí ya leí una pregunta de eso, matan al microbioma. Entonces, si yo tengo malestar por un antimicrobiano, pues más bien lo que necesito son probióticos, que son microbioma, ¿sale? La flor. Ujú. Exacto, eso es lo que tenemos que entender. Entonces son gastrolesivos, hay unos más que otros, los clasifican del 1 al 7, de hecho, en donde uno es levemente gastrolesivo, el 8 es lo máximo que se puede hacer, tenemos que tomar en cuenta eso. Hay otros que son más antiagregantes plaquetarios que otros, son nefrotóxicos, ¿sale? Los que tienen sodio en su formulación, por ejemplo, el naproxeno sódico o favorecen la retención de líquidos, pueden incrementar la tensión arterial. Entonces, realmente los AINES son medicamentos que debemos de valorar como con mucho cuidado, porque no podemos estarlos utilizando para todo y tenemos que personalizarlo. Por ejemplo, el ketorolaco que mencionaba, doctora, el ketorolaco es levemente hipertensivo. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier paciente no lo va a hacer hipertenso, pero le va a elevar la tensión arterial, ¿sale? El metamizol sódico por vía intravenosa
es hipotensivo. Entonces, todos los medicamentos tienen. Si me dicen, oye, para un cardiópata, ¿cuál es el más seguro? Sería el diclofenaco, pero no el sódico, el potásico, ¿sale? Entonces, Ah, de ahí claro. tenemos que ir personalizando. Y el ibuprofeno, yo también amo el ibuprofeno, también es de mis consentidos, pero hay una situación muy importante. El ibuprofeno a nivel internacional se considera el más seguro, porque de hecho en muchos países es de venta libre. Yo voy a cualquier parte, Canadá, Europa, etcétera, y es de los que están de venta libre. Pero el hecho de que sea seguro, eso es bueno, pero es de los que más interacciones tienen. Ujú. Entonces yo tengo que saber perfectamente a qué paciente se lo voy a prescribir, porque tiene interacciones, yo sé que en nuestros países no pasa nada de eso, pero tiene interacciones con hipoglucemiantes, llámese orales o insulina. Tiene Con hipertensión, claro. interacciones, tiene interacciones con los antihipertensivos como los YECA, los ARA2, ¿sale? Que casi nadie tiene hipertensión tampoco en el mundo. Tiene interacciones con los anticoagulantes del tipo warfarina o heparina. Tiene interacciones con otros antiagregantes plaquetarios. Entonces es cuando dices, esa parte oscura del ibuprofeno nunca me la dijeron. Por eso Lo voy a correr de caballo. yo les digo, no es que no lo uses, más bien debemos de tener esa costumbre de leer un poquito más allá. Yo solo les digo, si yo utilizo 5 medicamentos en mi consultorio, pues esos 5 me los tengo que saber de a ti a pa, no me quita mucho tiempo. El problema es que a veces no nos explican la importancia. Leo farmacocinética es, no sé qué significa eso, me lo salto, vámonos a la dosis, ¿no? Lo que yo quiero saber es la dosis. Entonces, ¿Cada sí hay cuánto que le tomo? analizar bien nuestros medicamentos. Sí, sí, así ya cuánto le doy, eso es lo que quiero saber, no me importa lo demás, ya. Hasta los costos, a veces es bueno que lo sepamos, porque pues tenemos que dar opciones para nuestros pacientes. Entonces, sí, los Totalmente. AINES, pues desafortunadamente tienen muchos efectos adversos y sobre todo muchas interacciones, que sí deberíamos de conocer al menos de los que más prescribo. Si usted me dice yo prescribo mucho naproxeno y ketorolaco, pues ¿qué me cuesta dominar 2 medicamentos? Creo yo. Claro. Sí, 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 sí. Como saber las cosas importantes de cada uno. Sí, exacto. Hasta hacer tablitas, facilitarnos las cosas, un resumen, no sé. Por ahí preguntaban, no sé si lo sabes, pero bueno, si es paciente es alérgico a los AINES, ¿qué dar? ¿No? Bueno, esa pregunta me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. De verdad, porque actualmente ya yo les llamo, voy a patentar mi palabra, yo les llamo alérgicos a la vida. Ya hay pacientes que nos llegan que Sí, son alérgicos a todo. a O todo. sea, ya que la primavera me da alergia, que la playa me da alergia, que el sol me da alergia, que... Pero eso de la alergia a los AINES, doctora, los AINES son grupos químicos muy diferentes, muy, muy, muy diferentes. Es muy complicado que un paciente sea alérgico a todos los AINES. Yo a veces bromeo a mis pacientes porque me dicen, es que soy alérgico a los AINES. Y le digo, ok, dime cuáles son. Y se quedan Claro. así de, pues los AINES, ¿no? Pues tú sabes, Todos. los AINES. Todos Todos. los que existan. No sé ni cuáles son, pero son. Le digo, entonces si yo te doy este y te digo que no es un AINE, pues ya no, porque no lo conoces. Las alergias Porque son muy, las alergias son muy específicas. Yo les recomiendo que si realmente hay un paciente alérgico a los AINES o les dicen eso, yo sí les recomendaría que les manden una prueba inmunológica. Porque de verdad, imagínese, doctora, la gravedad de que sean alérgicos a todos los AINES. En algún momento se va a inflamar y va a tener que utilizar entonces puros corticosteroides como la dexametasona, la prednisona. Y esos en exceso también son malísimos. Entonces, antes de que se asusten y digan, es alérgico a los AINES, mejor díganle, ¿sabes qué? Si no sabes específicamente a cuáles, te recomiendo un estudio inmunológico, una prueba de alergia, para que nos digan en los resultados cuáles sí y cuáles no. Y explicarle qué tan complejo es eso de que soy alérgico a los AINES, porque no es nada más eso, es que yo ya no puedo tomar ningún desinflamatorio no esteroideo de por vida. claro, no. Y que te Y diga sí, específico. exacto, sí, eso es lo más importante. Ahora, en Ahí, odontología tenemos otra ventaja. Si yo hago mi procedimiento, la inflamación se revierte fisiológicamente y quizás yo no nada más necesite ya controlar el dolor. Entonces claro. me puedo ayudar de analgésicos centrales, paracetamol, metamizol, o si fuera un caso muy extremo, pues incluso podría utilizar algún glucocorticosteroide como la dexametasona, por ejemplo, Claro. por una cirugía de tercer molar, no sé.
te voy a decir, porque dan mucho previo a cirugía, que se pongan una dexametasona antes, para que, Exacto. le digo a la paciente, para que se le ponga la cara así, te da un pinchacito, no hago Pero, cirugía, pero lo derivo, le digo, mira, ujú. seguramente te va a dar para que te des un pinchacito, pero para que no te quedes con la cara así, y, y con eso cubrís el proceso previo a la cirugía, digamos. Que de hecho ahorita que estamos tocando eso, ya por ahí sale una pregunta. ¿Qué opina de la profilaxis con analgésicos antes de una cirugía? Ahí les va la respuesta, lo más fácil que podría explicarla. Esta es una taza de agua. Nada, ¿Mm? esa era una broma. Y todos atentos así, a ver la taza. No. Miren, los AINES actúan cuando se activa la cascada del ácido araquidónico. Cuando yo tengo una lesión, un golpe, una incisión, lo que sea, cuando yo tengo una lesión, hay una alteración de la membrana celular que activa a los fosfolípidos y activa la cascada del ácido araquidónico. ¿Mm? Lo que yo quiero ir con este show, es que si no hay lesión, no se activa nada. Entonces, yo no puedo dar un AINE para que mi paciente no se inflame cuando no hay inflamación que atacar. O sea, los AINES actúan una vez que hay este mecanismo del ácido araquidónico, pero si no hay inflamación, dolor o fiebre, no tienen a dónde ir, se pierden. No sé si me expliqué en ese Pero si yo te aspecto. lo doy, por ejemplo, una hora antes de la cirugía, que después va a haber la lesión, como para que ya esté en sangre. No, de hecho ahí lo que se preferiría, de hecho, ahí sí, como usted bien lo decía, es la dexametasona. O sea, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y con el medicamento que funciona. Porque un AINE no me va a desinflamar tanto, pero como usted bien decía, pues si se va a poner así y como todos ya somos actores, etcétera, y no queremos vernos cachetones, pues mejor le doy un medicamento más indicado como la dexametasona, siempre y cuando aplique para mi paciente porque tiene también varios efectos adversos. En donde sí funcionan muy bien, doctora, porque a veces no es necesario, pero en donde sí funcionan muy bien es cuando yo tengo una pulpitis, porque ahí sí ya hay inflamación. Y por ejemplo, el flurbiprofeno es uno de los medicamentos que mejor llegan al tejido pulpar y ahí sí puedo darlo 30 a 60 minutos antes, porque son pacientes que nosotros sabemos que si Sí. apenas le estoy dando el acceso, ya está en el grito en el cielo. Entonces se recomienda flurbiprofeno, se recomienda articaína, o sea, es como una serie de combinaciones farmacológicas para yo poder hacer el acceso y hacer la pulpectomía. Pero antes de eso, si no hay inflamación, realmente el medicamento no va a tener en dónde actuar y no va a funcionar. Y de hecho tenemos que tomar en cuenta que muchos AINES son antiagregantes plaquetarios. Entonces lo que me puede pasar más bien Bueno, es que quizás pueda tener un poquito más de sangrado en mi cirugía. claro, que te juegue en contra de la cicatrización. Exacto. Sí, Totalmente. es mínimo, pero es. Claro, sí, sí, pero todo suma. Ahí me están diciendo que en cualquier momento se nos va a cortar, que en unos minutitos se nos corta. Ah, Esperá. sí. Bueno, a ver, me ¿Ya? quedaban ¿Ya millones de pasó? preguntas. Rapidísimo. Sí. Esperá. Bueno, hagamos una y de última se corta, te vamos a conectar y de última nos despedimos ahí, ¿te parece? ¿Alguna Perfecto, pregunta claro que más? sí, doctora. Un millón de Adelante, doctora. preguntas. Dale, espera, dice, bueno, ¿qué analgésicos son los más recomendados? Bueno, ahí ya hablamos recién. ¿Qué podemos decir de las interacciones? Eso está bueno. De las interacciones les digo, afortunadamente los antimicrobianos no Sí, tienen muchas interacciones, muchas no, pero los AINES sí yo les recomiendo y se los vuelvo a decir, de los que más usen, léanlas, sobre todo los derivados del ácido propiónico, ¿cuáles son? Ojo con esto, y me voy a esperar hasta que se corte. Ah, ¿cierto? Eso lo ah, vemos después. Los derivados del ácido propiónico, ibuprofeno, sí, naproxeno, sí, ketoprofeno, sí, dextroprofeno, flurbiprofeno, loxoprofeno, son los sí. que más interacciones tienen y son los que más utilizamos en odontología. Entonces, ojo, si mi paciente llega con 100 cajas de medicamentos y yo no tengo idea de si va a pasar algo o no, el clonixinato de lisina es el único medicamento que actualmente no tiene reportadas interacciones médicas, ¿sale? Entonces es un buen tip que les puedo pasar. Si ustedes de...
¿cómo ¿Mande, dijiste? perdón? De lisina. ¿Es el Es clorhidrato de lisina? No, clonixinato, clonixinato de lisina. lisina, que es la dorixina. Sí. La Ah, ok. dorixina. Sí, Se lo presento, ahí doctora, está. la dorixina. Sí, 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 ese la es, tomo, la flex. Como, como mi ándele, relajar. exacto, la dorixina, doctora, No, pero nosotros decimos es, clorhidrato de lisina, por eso. ajá, clonixinato de lisina. El clonixinato de lisina es uno de los medicamentos que si ustedes lo leen en el Vademecum o la MPEMS, etcétera, les dice que no tiene reportadas interacciones de importancia. Ujú, Entonces, pero a veces no lo usamos y es muy seguro en cuanto a interacciones. Y si sí. yo lo quiero hacer sinergia o potencializar con paracetamol, doctora, de verdad que funciona excelente. Entonces, yo mi recomendación de manera general, hablando de interacciones, ojo Ujú. con los derivados del ácido propiónico, que afortunadamente son los que más nos gustan a nosotros, que muchos de ellos son nada más a nivel periférico, no a nivel central. Claro, exactamente. Entonces ya Ahí se... ahí, ya se les quedó Ah, una tareita que investigar. la que estudiar un poquito. Sí, a Ahí leerle. preguntaban, ¿orexina es ketorolac? No, la orexina no es ketorolac. El ketorolac No, es... La sí, el orexina es... ketorolac es ketorolaco, que es el Dolag, Supradol. El Sí, acá se llama clonixinato, Nálgico, son distintas marcas comerciales. Pero es ajá, ketorolac. La orexina tiene clorhidrato. clonixinato de lisina. Sí, que hay muchos, hay Dorixina Relax, Dorixina, Orexina, TMR, me parece, hay como tres subtipos de la Dorixina, del- porque bueno, se puede combinar con otros. claro, el Flex creo que tiene eso. Bueno, nada, bueno, llegamos justo. Ah, te hice así, te hice correr. Nos quedan un millón de preguntas, pero bueno, va a ser para la próxima invitada, entonces. Quedamos así, te comprometimos para invitarte otro día. Claro que sí, con Estudiamos todo un gusto. poquito, ¿no? Y, y te volvemos a invitar, porque te podemos exprimir mucho, que hay un montón de cosas que no sabemos. Sí, sí, sí. Sí, de los nombres comerciales, pues qué bueno que por ahí me están apoyando, porque sí, de país a país a veces cambian un poquito estas Ah, cositas, claro. pero gracias, Doxina Forte, porque ah, tenía la Doxina Forte, ponele. sí, Dice que es ketorolac, yo no la tenía. sí, Yo la tenía, Dorexina sola, Dorexina relax. pero la relax no se la tomé para dormir, ya la caché, doctora. No, para, Ah, dijo para relajarme y dormir. claro, para aflojar. Ahí le salió la automedicación, doctora, le salió del corazón. Claro, bueno, yo me hice resistente a la amoxicilina. Cuando estudiaba, cuando estaba en la facultad, yo hacía Ah, ok. muchas anginas puntas. Tomaba 2, 3 días de amoxicilina, se me pasaba y como tenía que rendir, qué sé yo, bueno, pasaba. Claro, y después un día me Ok. agarré una, penicilina inyectable fue la última vez. Y ahí aprendí, después de que me di la penicilina inyectable, que no hay que tomar antibiótico porque sí. Porque la penicilina es muy pesada, duele mucho. Mirá que pasaron muchos años y me acuerdo todavía. Sí, Y ahí aprendí. No te bueno, tomo pero un ya, antibiótico o ya aprendió qué es lo importante, ¿no? Una experiencia de vida. Exacto, totalmente. Por eso yo, y cuando se lo digo a los pacientes, le digo, yo me hice resistente. Y es terrible, porque después no tenés qué antibiótico te pueda cubrir para esto que es re chiquito y poquito. Y te tomaste todo eso al cohete. No tenía nada. Sí, de hecho, pues el problema es eso, que ahorita con todo lo que estamos viviendo y seguramente va a haber muchos microorganismos de aquí para adelante, raros, mutaciones, cosas así. Sí, Sí es un buen momento porque de repente en odontología la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, y la ciprofloxacina, que es una fluoroquinolona de segunda generación, se pusieron de moda. ¿Por qué? sí, Porque todo el mundo la empezó a prescribir. Pero esos medicamentos son una bomba, o sea, muchas veces se usan para manejo intrahospitalario. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces queremos seguir modas, pero no analizamos de dónde viene, nada más decimos, pues esto de seguro le da todo y adelante, pero sí hay que ser como más precavidos porque de aquí para adelante uno ya no sabe en qué momento quizás si lo vamos a necesitar y pues qué mejor que sí me haga efecto, ¿no? A que diga, ay, ¿qué crees? En vez de soy alérgico, resistente a todos los AINES, voy a decir, soy resistente a todos los antibióticos. Imagínese, doctora, ¿no? Eso sí, no. por supuesto que no.
Bueno, Minero, mil gracias. Ahora sí, falta nada. Ahora me pareció. Faltan 10 Ok, 10 segundos. Mil gracias. Gracias a todos por haberse conectado y un placer haberte tenido en realidad. Así que, bueno, y te comprometo para otra charla porque quedaron un montón de preguntas que voy a anotar para otro próximo vivo. Dale. claro que sí.